Del presupuesto, pero específicamente de la parte del barril sin fondo del presupuesto. Y el barril sin fondo se llama sector eléctrico. Correcto. Bueno, buenos días a todos, Nayib, Jonathan, Pedro, María Elena. Buen día, man. Y Julio. Sí, la semana pasada dimos un repaso de que los principales elementos del presupuesto del año que viene. Y me cortaron antes de terminar porque me faltó el sector eléctrico. Entonces, bueno, ¿qué hay en el presupuesto del 2024 del gobierno para el sector eléctrico? Hay un monto de 87 mil millones de pesos presupuestados, que son unos 1.400 millones de dólares. Ahora, ese monto en pesos, y eso me llamó la atención. Anoche el economista Raúl Ovalle, que es a quien yo consulto, yo creo que ya yo estoy un poco viejo, entonces yo mejor llamo a uno de los economistas jóvenes que siempre me da buenos tips. Entonces, ese es el monto más alto de la historia que se ha presupuestado. Y eso no es malo. Yo creo que es bueno que el Ministerio de Hacienda presupueste un monto realista. A veces no se presupuestaba un monto realista. Entonces, el monto son 87 mil millones. Este año, con los cambios del presupuesto complementario, se llevó a 75 mil millones de pesos el monto de las transferencias al sector eléctrico, pero el déficit va a ser más alto que eso. Entonces, no está claro si el gobierno pues va a aportar más o se va a financiar con atrasos este año, porque el déficit va a ser un poco más alto de lo que está en el presupuesto. Ahora, ha habido una confusión que es bueno que la aclaremos. Es decir, el déficit va a ser mucho más allá de esos 87 mil. Puede ser de 100 mil, por ejemplo. Bueno, fue de 100 mil el año pasado. Sí. Entonces podría ser. Todos los años es un poco más de lo que se pone en el presupuesto. Eso va a depender de los precios internacionales y de cómo evolucionan las pérdidas. Ahora, ¿dónde viene la confusión? Que yo vi, muchos titulares cuando salió el presupuesto. Hay inversión en el presupuesto de 570 millones de dólares para el sector eléctrico. Y yo dije, no creo que sea así. Entonces, la realidad es que en el presupuesto no hay monto para inversión del sector eléctrico. Hay muy pocos, como 500 millones de pesos que yo pude identificar. El subsidio que está es para el déficit corriente. Ahora, ¿por qué viene la confusión? Porque hay un artículo del presupuesto, el artículo 70, que hay 49 préstamos para los cuales se solicita autorización para enviar al Congreso durante el año. Y dentro de esos préstamos, que suman 7 mil millones de dólares, hay más de 500 millones para el sector eléctrico. Pero no hay forma, no hay espacio presupuestario asignado para esos préstamos en el presupuesto del próximo año. Ni siquiera en los próximos 5 años va a haber espacio para todos esos préstamos. O sea, no hay espacio presupuestario, porque si se ejecutan, aumenta el déficit. Ahora, ¿por qué el gobierno mandó tantas solicitudes de autorización? Yo no sé. Yo creo que es para quitarse presión con los organismos internacionales, los compromisos que tiene con los ministerios, porque la cantidad de préstamos que hay solicitando autorización, no hay forma de ejecutarla en los próximos años. Entonces, una cosa es que tú solicitas autorización, pero no le estás poniendo ejecución presupuestaria durante el año. Entonces, ahí viene la confusión. Entonces, ayer, coincidencialmente, el superintendente de electricidad dijo, estamos buscando préstamos con el Exim Bank, porque vamos a hacer un plan con préstamo externo para ejecutar inversión en las EDES de 300 millones de dólares al año. Eso no es posible, porque no hay espacio presupuestario. Entonces, aquí viene un círculo vicioso terrible para el gobierno y para todos nosotros, porque el sector eléctrico nos afecta. Si queremos mejorar las empresas distribuidoras, hay que invertir mucho más. Uno de los problemas de este gobierno es que la inversión en las redes ha disminuido. Pero si queremos mejorar las pérdidas, hay que invertir más. Pero como son empresas públicas, eso hay que ponerlo en el presupuesto y no hay espacio.
Entonces el déficit aumentaría de gobierno. Entonces todos esos préstamos de los que se están hablando, eso no significa nada si no hay espacio. Y el Ministerio de Hacienda sabe que no hay espacio porque quiere cumplir un déficit que sea razonable. Entonces, tristemente, la única forma de invertir más para mejorar las redes, bajar las pérdidas, implica un periodo de un aumento considerable del déficit del sector eléctrico. Entonces, si el déficit ahora son 100,000 millones y necesitamos 300 millones de dólares más de inversión, bueno, significa que el déficit va a aumentar. Entonces, eso es un dilema casi sin solución. Para mí la única solución será buscar una solución privada a partir del próximo gobierno, y eso habrá que negociarlo políticamente, porque simplemente en el presupuesto no hay espacio para ejecutar 300 o 400 millones de dólares. O se podría ejecutar, pero desplomando la inversión en infraestructura o en otros rubros del presupuesto. Y esto es con el panorama actual de los precios internacionales, que eso podría agravarlo. Si suben a raíz de la guerra, o sea, los derivados del petróleo siguen siendo un 15% de la generación. O sea que si suben los derivados del petróleo va a aumentar el déficit, y generalmente cuando hay problemas en el mercado del petróleo, los otros combustibles suben. Magín Díaz, usted dice desplomando la inversión, pero ¿cómo desplomar la inversión? Si la inversión no ha sido alta, ¿cuánto es la inversión en este momento, en la inversión pública? Bueno, en el presupuesto original este año había 2.3% del PIB. Oiga eso. Eso es más o menos 150,000 millones de pesos. Entonces, en el presupuesto complementario reformulado se subió a casi a 193,000 millones. Pero estuve chequeando ayer los datos y el gobierno va a un ritmo menor al presupuesto original. O sea que sigue el problema de subejecución hasta la fecha. Hasta mediados de octubre la ejecución va a un ritmo menor al presupuesto original. La inversión se ha desplomado, sería que desapareciera. Exacto. Lo que usted dice. Ahora, el año que viene, para poder, como yo expliqué la semana pasada, la inversión baja otra vez a 2% del PIB. Uf. Entonces, eso tampoco es sostenible. Qué raro. ¿Perdón? Es un año electoral, qué raro. Bueno, eso te refleja un gobierno que la estabilidad macroeconómica es su principal opción, pero también te refleja que los ingresos simplemente no dan para el nivel de gasto que tenemos. Decía el ministro de Hacienda que cuando presentó el presupuesto, que el problema básico del presupuesto son las exenciones. Entonces yo decía, bueno, no pueden ser las exenciones si tú tienes un barril sin fondo. Cuando tú no tengas ese barril sin fondo, ya tú puedes pensar en cualquier otro problema, ¿no? Porque te cito, por ejemplo, el sector de zona franca. Bueno, yo le tengo exenciones al sector de zona franca, pero ese sector me tiene una contrapartida de 200,000 empleos. Perfecto. Más otros ingresos, pero 200,000 empleos. En el déficit del sector eléctrico yo no estoy beneficiando absolutamente a nadie y estoy lanzando más de 100,000 millones de pesos. Bueno, vamos a redondear, ¿verdad? Porque los macroeconomistas podemos redondear. El déficit del sector son 100,000 millones. Sí. Y el déficit del gobierno total son 230,000 millones. O sea, el 40% es el sector eléctrico. Entonces, cualquier solución al problema fiscal tiene que atacar el sector eléctrico. O sea, hay años que es 40%, hay años que es 50%, o sea, la mitad del déficit. Entonces, ese es el principal problema. El ministro lo dijo también. De hecho, dijo, bueno, no estamos contentos con el sector. ¿Cuál es el margen de maniobra que puede tener el Estado dominicano abordando el tema de las exenciones, sabiendo que no estamos en una coyuntura política para modificar eso, pero cuál es el margen que tiene el Estado para, eliminando algunas exenciones o moviéndolas, tener un mayor nivel de ingreso? Mira, es que hay que empezar al revés. Uh-huh. El gobierno o el Estado tiene que decidir, bueno, ¿cuánto es que vamos a gastar? Y bueno, ya el gobierno lo ha dicho, porque está en el presupuesto. El gobierno este año, por ejemplo, va a gastar 19% del PIB. El año que viene, 18.5%. Vamos a redondear, 19%. Bueno, recaudamos 15%, ¿qué hacemos? Entonces, el gobierno tiene un problema de que las recaudaciones se le quedan cortas. Ahora, con un problema serio, una de las cosas básicas que se hace siempre para cuadrar el presupuesto es
vamos a endeudarnos para invertir en infraestructura. Entonces, hasta el año 2019 se hacía el presupuesto con esa restricción, que eso significa que los ingresos tienen que cubrir los gastos corrientes, pero ya no cubren. Entonces, recaudamos 15.4 en total, pero el gasto corriente es más de 16. Entonces, eso es un problema serio que atenta contra el crecimiento de largo plazo de la economía. O sea, nos estamos endeudando para gasto corriente. Entonces, bueno, el gasto va a ser 19, entonces el gobierno va a tener que decir cómo va a subir los ingresos. Y en el fondo va a subir las tasas. O sea, quitar una exención es subirte la tasa. Pero brutalmente. Si se le quita la exención al ITEVI, es pasar de 0 a 18. Si se le quita la exención a zona franca, es pasar de 0 a 27. Entonces, quitar exenciones es casi un eufemismo. Siempre es subir tasa. La cosa es, ¿le vamos a subir tasa al que ahora no paga o le vamos a subir tasa a lo que ya tiene impuesto? Esa va a ser la pregunta. Perdón, Julio. Okay. Y si en vez de subir tasas, así como usted señala, ¿podría bajarse un poco la tasa y universalizarla? Bueno, tú le bajas la tasa al que ya tiene, por ejemplo. Sí, pero eso implica subir la tasa al que no tiene. Entonces va a ser un aumento grande. Sí. Entonces, por ejemplo, el ITEVI, bueno, se podría bajar a 16 a lo que ya paga. Ahora, lo que no paga es de 0 a 16, es subir tasa. Ahora, ¿qué es lo que está exento en ITEVI? La electricidad, la educación, la salud, la canasta básica, los alimentos. Eso, ahí no se puede. Entonces, José. Intocable. No sé si has tenido la oportunidad de ver los planteamientos económicos que está haciendo Javier Milei, el candidato argentino que posiblemente gane el domingo en la primera vuelta en Argentina. Él está planteando eliminar el Banco Central y vender todos sus activos, incluyendo los bonos financieros internacionales que andan por el orden del 30% del PIB argentino. Está planteando desmontar la mayoría de las estructuras fiscales, quitar todos los subsidios que existen en la economía argentina, eliminar el 70% de los ministerios. Se ha tenido la oportunidad de ver ese modelo. Ese tipo tiene un buen fundamento económico, aunque muy radical. Y que algún país en el mundo ha hecho esto. Si lo has tenido la oportunidad de verlo, ¿qué opinas? Mira, él sí he visto algo, porque está en YouTube, en Instagram, ya está todo, están sus entrevistas. Él es lo que se llama un libertario, o sea, es el extremo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Argentina? Argentina hace 100 años era el país uno de los países más desarrollados del mundo. Es prácticamente... Él dice eso. No, eso es así. Él empieza siempre diciendo eso. Es que estaba entre los 10 países más ricos del mundo a principios de los años 1900. No hay un caso de un país que haya ido para atrás de manera tan violenta. Tal vez Venezuela es otro. Ahora, Argentina tiene todo. Tiene capital humano, todo. Tiene doctores en ciencia, tiene premio Nobel, tiene territorio, tiene tierra, tiene agropecuaria, tiene el nivel de profesionales más alto. Las universidades americanas están llenas de investigadores argentinos. Entonces, ahí lo que ha habido es un colapso de la clase política. Es un país que vive prácticamente con crisis de hiperinflación permanente. 30% Entonces, ahora. Bueno, Milei dice, pero ¿para qué necesitamos la moneda? Ahora, ¿qué pasa? En estos 20 años se ha acostumbrado al argentino a subsidiar todo. Entonces no va a ser tan fácil desmontar todo porque está todo subsidiado. Es un gobierno, han sido gobiernos irresponsables. Se subsidia la electricidad, el agua, la luz, los servicios, pero no hay ingresos para eso. Entonces, al final, en el fondo, el Banco Central está financiando. ¿Pero qué efecto puede tener? ¿Es un efecto de choque en la economía que afecte la gobernabilidad del país? ¿O puede el pueblo argentino entender que tiene que sacrificar estos primeros 2 o 3 años para ver los resultados de la fórmula de una inflación de esta magnitud solo se puede enfrentar con un choque? O sea, va a haber sufrimiento. Ahora, ya Argentina está sufriendo como loca desde hace años. Entonces, la dolarización se ha hecho en medio de crisis en países como Ecuador. El Salvador. Tal vez El Salvador no lo hizo en medio de una crisis. Lo hizo de manera ordenada, como una decisión política, que lo hizo la derecha argentina, porque yo hablé con los que lo hicieron,
para cuidar la moneda, la estabilidad en caso de que ganaran los izquierdistas, para que no crearan inflación. Eso fue en El Salvador. En Ecuador la dolarización se hizo por una hiperinflación. Llega un momento que no se puede controlar y es lo que pasa en Argentina. Bueno, pues muchas gracias, Magín, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no? Cambio y fuera.